Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté con ustedes. Estamos en la epístola o la carta de Rab Shaul a Tito y estamos en el 1:13, tomando el hilo de lo que Rab Shaul está hablando y las recomendaciones que está haciendo a Tito precisamente, y al respecto de dos áreas: una, las personales, y dos, lo que tiene que ver con el área general de servicio a las comunidades, y advertencias y algunas situaciones que tiene que corregir. Y en este caso pues está hablando de ciertas personas que han creado un conflicto grave: gente religiosa, gente que solamente vive para sí, gente que no le importan los demás, y muchas veces en el caso destruyen, devastan de alguna manera una comunidad o comunidades, como fue el caso de Rab Shaul, que tuvo que librar una batalla fuerte, muy fuerte, y solamente estando incluso en la cárcel tenía la única manera de librar estas batallas era a través de sus talmidín, los más cercanos, y que eran servidores fieles del Eterno. Y en este contexto encontramos estas palabras. Hablando anteriormente de todas estas personas que solamente atienden a sus beneficios personales, dice: este testimonio es verdadero, es decir, no está inventando Rab Shaul lo que está aseverando al respecto de estas personas que son mentirosos, que son glotones, que son ociosos, que se dedican solamente a satisfacerse, pues. Y entonces estos crean muchas situaciones enseñando por ganancia deshonesta lo que está prohibido. Y de ello dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Es interesante porque a veces no entendemos que la disciplina y las formas de caminar a veces deben de ser fuertes. De lo contrario, igual que un padre o un hijo, si no lo educa y no lo disciplina, su árbol va a crecer torcido. Y como dice Proverbios, ¿y después quién lo va a enderezar? Esta misma situación se ha dado y se daba en el judaísmo, y como podemos ver era una circunstancia muy, muy definida en los maestros de Torah. Rab Shaul recomendaba incluso esta situación. Vuelvo a repetir, dice: este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, el propósito no es hacer sentir mal a la persona, sino el propósito es corregir y que sean sanos en la fe, que no adquieran mañas o ideas o pensamientos o algunas situaciones en su vida que los pueden llevar incluso a perder el camino. En caso del Eterno, quien es bendito, a veces nosotros es que Dios ama, sí, nos ama, desde luego que nos ama a todos, pero también en el caso de Israel, que fue y es su pueblo de elección, es decir, del pacto, su pueblo santo, apartado, el Eterno ha obrado con justicia, con disciplina hacia el pueblo de Israel, y ciertamente aún cuando a veces ha tenido que exhortar una y otra vez, cuando leemos por ejemplo los profetas, sea Isaías, Jeremías, Osea, el que sea, nosotros nos vamos a dar y mirar ahí. Siempre hay una sección donde el Eterno está exhortando al pueblo de Israel a hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que rectificar. ¿Por qué? Porque estamos no somos perfectos, nos estamos perfeccionando.
¿Por qué? Porque todos podemos equivocarnos. Lo hizo Moshe, lo hizo Eliyahu Anabí, cuando aquellos días, cuando sintió que ya no podía más y prácticamente aventó la toalla. Entonces, pues esto se da en circunstancias, y créanme, no es fácil, y no estamos juzgándolos. El Eterno nos libre de ello, todo lo contrario. Entendemos que en la humanidad que tenemos debilidades, tenemos flaquezas, pero eso no es excusa para abandonar la verdad de Hashem, sino todo lo contrario. Debemos fortalecernos grandemente en él. Estamos no en una religión, sino en una relación de pacto con el Eterno, y somos llamados a guardar ese pacto y esa relación que nos ha dado tan especial, y cada uno debe de ser responsable de ello. Cada uno debe ser responsable del pacto que ha hecho con el Eterno. No es una religión a donde si quiero, si puedo, si amanecí de buena, no. Es una relación donde decidimos caminar con el Eterno. ¿Cuándo? Hoy, mañana y siempre, desde que hacemos nuestro pacto. Así es que no podemos darnos vacaciones. Aquí no hay vacaciones, aquí hay un caminar consistente. Y es interesante porque cuando nosotros leemos allá en el testimonio que da la Torá de Abraham, y dice que caminó con Dios, igual que Enoch. Entonces estamos hablando de que no crean que caminó como cuando éramos chiquillos. Yo me acuerdo que a veces mi madre me llevaba al mercado y me llevaba, y en el camino yo a veces me cansaba y me sentaba. Y era una batalla conmigo cuando, pobrecita madre, que el Eterno lo tenga en Shalom, me decía, vamos y órale y camina, y no, era una cosa. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros muchas veces somos como niños. La falta de madurez, la falta de perseverancia, la falta de entereza, la falta de convicción a veces en nuestra vida nos hace hacer eso. Y cuando somos pequeños es porque nos hace falta educación, y esa la tuve que recibir de muchas maneras, ya se imaginarán. Y entonces pues agradezco al Eterno por mis padres que me trataron de educar y de guiar en la vida de la mejor manera, a fin de ser un hombre perseverante, un hombre con convicciones, un hombre con ideales, un hombre con fe. Y esto se tenía que redundar en el servicio al Eterno, y no podemos nosotros decir que servimos al Eterno a saber dónde estoy o qué estoy haciendo. No es agarrándome mis vacaciones y botando todas las cosas. Yo, por ejemplo, no veo a Rab Shaul haciendo eso. Yo no veo al maestro haciendo eso. Yo no veo a los discípulos haciendo eso. Todo lo contrario, viviendo el día al día, tomando a las cosas del Eterno de una manera importante. Y no porque el descanso sea malo, no porque tomar unos días de vacaciones sean malos, sino que uno tiene que saber y entender que tiene una responsabilidad, y uno tiene que mirar cuándo es el momento también para poder descansar. Eso es importante, porque el descanso te da la fortaleza, te sienta para poder mirar y evaluar incluso tu caminar y tu vivir delante de Hashem. Y en este caso, regresando al tema, exactamente, estos hombres vivían de una manera equivocada, y Rab Shaul no le dice a Tito, pues sabes qué, expúlsalos, sácalos, como decimos acá coloquialmente en México, ponle sus patas, no. Fíjense que es interesante, llama la atención que después de tener este mal testimonio, porque era un mal testimonio de parte de ellos y su mala operación, dice,
no atendiendo este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en la fe. Entonces, quiere decir que la lucha en contra de la gente, o más bien a favor de la gente que no camina, es permanente. Y créanme, no es cualquier cosa tratar de enderezar a alguien, no es cualquier cosa guiar e instruir a una persona, porque tenemos ideas y formas de pensar diferentes a las que el Eterno nos da en la Torá. Y por eso es la gran lucha, porque es lo que yo deseo contra lo que debo hacer. Lo que yo deseo hacer contra lo que el Eterno me ordena y me da la instrucción en la Torá. Esa es una situación muy importante. Y entonces, lógicamente, que el Yetzir Hará está ahí, pero bailando de gusto, cuando nosotros le estamos dando el lugar a cosas que no son las que debieran de tener la prioridad. Todas las cosas son limpias para los limpios, mas para los corruptos e infieles nada les es puro. Lo juzgan y juzgan todo malo. Es triste, pero así es. La gente que anda mal, todo lo juzga mal. Ay, no, es que esto, ay, y a todo le encuentran el pelo en la sopa, el lunar negro, todo lo ven negativo, nada hay positivo en las cosas que hacen los demás o no. Y si hay un hombre que está luchando para mantenerse y ir adelante y te echan todas las ganas del mundo, lo tachan de esto, de aquello y le sacan, no, eso es la realidad. Y por lo tanto, Rab Shaul exhorta precisamente a que se ayude a esta gente a corregirse, pero hay que corregirlos, o sea, no es nada más mirarlos, sino corregirlos. Y dice, hasta su mente y su conciencia fueron corrompidas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una corrupción en la vida de la persona y que esta corrupción puede darse en la mente, en la conciencia y todas las cosas, sus acciones se corrompen. Por lo tanto, hablando en lo personal, nosotros debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar nuestra conciencia para no cometer o para no introducirnos en la corrupción o introducir corrupción en nuestra vida. Tenemos que mantenernos firmes en la santidad que el Eterno nos ha dado, y eso solamente se consigue a través del conocimiento y la vivencia de la Torá. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto sí está fuerte. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo inhumanos y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, nada hacen bien y todo lo hacen mal. Y el bien que deben de hacer no lo hacen. Y tristemente es así, o sea, la corrupción es lo que da, la corrupción es lo que implica. Una persona que camina con el Eterno no se puede dar vacaciones porque es abrirle la puerta al tiempo para la corrupción, porque va a haber muchísimas cosas ahí que están tratando de entrar a la vida de la persona. Hay muchas cosas en el mundo que quieren ocupar lugares estratégicos en la mente, quieren tener en la conciencia del hombre, devastarla de una manera que no tenga valores y que de esta manera lo haga frágil al avasallaje de la iniquidad y la corrupción. Por lo tanto, mis amados, una de las situaciones importantes que debe uno cuidar es su propia vida. Uno tiene que esforzarse de una manera importante, porque de lo contrario hay una situación tremenda de apertura para que declinemos nuestro servicio, y nuestro servicio se va haciendo deficiente, se va haciendo
light, y llega el momento donde no hay ninguna razón ni un sentido para servirle al Eterno. Tenemos que seguir adelante y hay necesidad de aferrarnos al Eterno para poder hacerlo. Lo hizo Moshe Rabino, pero cuando miramos la vida de Abraham, él es un ejemplo extraordinario, como cada uno de los patriarcas, porque realmente ellos experimentaron en su vida, como tú y como yo, adversidades, lo mismo que Moshe. Así es que, mis amados, que el Eterno nos ayude a mantenernos firmes en este camino que nos ha dado y a no fluctuar, sino evaluar nuestras obras, a ver cómo están, para vivir honrosa y piadosamente delante de Dios. Shalom.